Ok. Si no recuerdo mal, el día viernes terminamos de hacer estos ejercicios. ¿Sí? Ahora, el tema, la forma explicativa NDES, es un tema bastante, digamos que se pone en N5 con la intención de, digamos, hacerles saber que existe, hacerles saber que se puede utilizar en ese sentido de una explicación, ¿no? Como dar un poco la explicación respecto a algo que se ve, algo que se hace o algo que yo noto, por ejemplo, ¿no? Pero se va a abarcar un poco mejor más adelante, ¿no? Para los que continúen luego en N4, vamos a poder retomar el tema un poco más a fondo. Bien, vamos entonces a ir viendo al siguiente. Tenemos ahora este verbo auxiliar sugiru. Sugiru, tal cual como lo vemos aquí, se junta a un verbo en su raíz verbal, ¿m? Para significar demasiado o en exceso esa cosa, ¿m? Ese verbo. O sea, por ejemplo, si yo tengo el verbo taberu, ¿cuál es la raíz verbal de taberu? ¿Sabe? Tabe, muy bien. Ahora, tabe es la raíz verbal, se le añade sugiru, tabe sugiru, y significa comer en exceso, comer demasiado, ¿vale? Entonces, en ese sentido, la formación es muy simple, la formación es bastante tranquila, por así decirlo, no tiene muchas especificaciones detrás, pero sí hay que darnos cuenta de que sugiru es un verbo auxiliar, ¿ok? Es un verbo en group auxiliar, y que añadido a la raíz verbal de otro verbo va a significar siempre o va a dar este sentido de en exceso de la acción que se presenta. Vamos a leer estas dos frases de ejemplo. A ver, no sé si Brenda podrías ayudarme con la primera, por favor. Hai. Arigato. Dice, Hayaku oki sugimashita. Hayaku okisugimashita. Hayaku es un adverbio, significa temprano. Hayaku. Okisugimashita, ¿qué significará? ¿Qué verbo es oki? ¿El oki de qué verbo es? De okiru.はい、そうです。で起きる。Entonces, okisugimashita, ¿qué podrá significar? Bueno, el verbo es levantarse, ¿no? Sí. Pero no sé cómo conjugarlo. Mm. A ver, está Me levanté en su demasiado forma. temprano. そうです。はい。Entonces aquí, okisugimashita, ya está conjugado, por así decirlo, no, está en su forma de raíz verbal, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos sugimashita, que es el verbo conjugado, el verbo auxiliar. Okisugiru, en exceso, dormir en exceso, pero hayaku es el adverbio. Entonces, eso modifica un poco toda la parte del significado del verbo. Y no sería dormir en exceso, sino me desperté muy temprano, demasiado temprano. Hayaku okisugimashita. ¿Y desu ka? Hai. ¿Sí? Vale. Vamos a leer la segunda frase, por favor. No sé si Roxana, puedes utilizar tu micro. No, si no puede Roxana, Ivana. Hai. Arigato. Tabesuki de wa ikimasen. Arigato. Tabesugite wa ikemasen. A ver, aquí un poco recordando, ¿no? El te wa ikemasen. ¿Qué cosa era? ¿Para qué lo utilizábamos? Es de la forma en te, y luego ahí vimos a muchos usos de la forma en te. Lo habíamos visto, perdón, el te kudasai. Posteriormente habíamos visto otros más. En este caso, te wa ikemasen, ¿qué significa?
o al menos en qué sentido lo usamos. Recuerden un poco. Vayan a ver sus apuntes, ¿eh? Recuerden que está permitido ver sus apuntes si no recuerdan algo. Yeah. Yeah. Es como En una coro. prohibición, creo, ¿no? So desne. Es una prohibición. No es la estructura que habíamos aprendido a realizar con la forma en T, justamente para indicar una prohibición. Una prohibición fuerte. Atención. ¿No? Entonces, esa es un poco la forma que contrasta respecto también a la forma con el nai de kudasai. El nai de kudasai es pedirle a alguien que no haga algo, por favor. Mientras que el tewai, que más en es una forma, la forma en T del verbo, seguido de wai, que más en denota una fuerte prohibición. Por ejemplo, en la frase que tenemos aquí, tabesuki tewai, que más en no comas en exceso, te prohíbo comer en exceso, ¿ok? Vendría siendo ese el significado, digamos, explícito en este tipo de frases, ¿ok? ¿Y desu ka? Ay, ¿Sí? Si yo quisiera decir, a ver, por ejemplo, beber en exceso, ¿cómo se diría? Siguiendo la forma que vemos aquí. sería Sugite. No mi sugiru, ¿no? Sugita es la forma en T de sugiru, pero en este caso la forma nomás infinitiva, ¿no? No mi sugiru quedaría, ¿vale? Ah, Ya que si queremos decir no bebas en exceso, ¿no? Está prohibido beber en exceso, entonces ahí sería no mi sugite wai, que más en, ¿sí? Porque ya Ay, tendríamos que utilizar justamente la forma en T para poder expresar esta prohibición. Bien, ahora, ¿preguntas hasta aquí? yeah. ¿No? Bien, vamos a Yeah. ver entonces la siguiente diapositiva. Sugiru también sigue a bases de adjetivos en ni y adjetivos en na. O sea, aquí importante que en la diapositiva anterior dijimos que sugiru sigue a la raíz verbal de los verbos. Ahora vamos a ver que sugiru sigue no solamente a la raíz verbal, sino también a la base de los adjetivos en ni y adjetivos en na. O sea, cuando hablamos de bases de adjetivos, va a ser la parte que no cambia en la conjugación. Se cae la y na al final de los adjetivos y luego se añade sugiru. Por ejemplo, takai. En takai, la parte que no cambia es taka, porque la i es justamente la cual luego continúa cambiando con el pasar de las conjugaciones. Por ejemplo, ¿no? Takakunai. ¿Mm? Entonces, la i es la que cambia, esa no la tomo solamente taka y quedaría kono hon wa taka sugimasu. Takai, ¿qué cosa significaba, chicos? Alto o caro. Exacto, ¿no? Entonces, en la frase kono hon wa taka sugimasu, ¿qué significa? Que este libro es demasiado caro. Ese libro es demasiado caro. So desu ne. Ahí. Vamos a ver el otro adjetivo. En este caso es un adjetivo en na. Con los adjetivos en na, la na va a ser el que cae. Y vamos a tener shizuka na. Y tenemos kono machi wa shizuka sugimasu. Kono machi wa shizuka sugimasu. ¿Qué cosa era shizuka? Como tranquilo.
Entonces, konomachi wa chizuka sugimasu, ¿cómo vamos a ver? Sería como, esta ciudad es demasiado, es tranquila en exceso. Es demasiado tranquila, ¿no? Es excesivamente tranquila, es excesivamente silenciosa. ¿Vale? ¿Y te escapa? Ay, Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Se usa como algo malo? O sea, es que es demasiado tranquila que no lo puedo soportar. Sí, tiende a tener esta acepción un poco negativa. Pero no siempre, va a depender un poco del adjetivo y de la forma también como uno describa, ¿no? Pero por lo general, a ver, es que nosotros sugiru lo ponemos como demasiado, exceso, ¿no? Y el exceso nunca es bien visto, ¿no? Ahora, siguiendo digamos, hilo de significado, pues sí, va a tener siempre una pseudo acepción negativa al decir algo con sugiru, pero no del todo, ¿no? Por ejemplo, Shizuka Sugimasu, si está dicho como si alguien lo dice muy feliz y vemos una sonrisa mientras lo dice, pues no va a ser considerado algo negativo, sino, mira, podría ser una respuesta a algo, ¿no? No, ¿por qué te gusta esta ciudad? ¿No? Konomachi wa Shizuka Sugimasu kara. Entonces, allí no es negativo, ¿no? Entonces, va a depender un poquito de ahí, de la forma en cómo se diga, Ay, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? y ¿No? ¿Otro adjetivo en ni que recuerden? Sugoi, ¿Cómo sería entonces en su forma con sugiru? Sugoi Sugimasu. Mm, La I de sugo es justamente la que se conjuga, entonces va a ser Pero la no que lleva vamos a dos quitar. is, Yeah. solo una. Ah, Hai. ok. Sugo, Sugo Sugimasu. Sugo sugiru. Hai. Sugo sugiru. ¿Y qué significaría sugo sugiru? Demasiado delicioso. No, Oishi Sugoi es es, delicioso. sí, Sumimasen. Mm, El, em, Dozo. es como increíble, o algo así. Exacto, sí, sí. Sería demasiado genial. Exacto. ¿No? Quedaría un poco como demasiado genial, extremadamente genial. ¿Vale? ¿Sí? ay, Ay, arigato. Bien, un adjetivo en na, por ejemplo, genki. ¿Cómo quedaría? Genki Sugimasu. Genki sukimasu, ¿no? Extremadamente, ¿qué cosa? Energético o algo así. Extremadamente bien, extremadamente enérgico, ¿no? Es enérgico. Extremadamente en buen estado, animado. ¿No? Tiene muchos significados genki, pero por lo general no va a significar eso, ¿vale? ¿Y acá? Ay, Sí, chicos. ay. ¿Alguna pregunta? yeah. Yeah. Y Bien. Entonces vamos a avanzar. Tengo aquí esta última parte de la explicación. También vamos a utilizar sugiru cuando algo es más allá de lo normal o adecuado. Ahí entraba lo que te decía, ¿no? Entonces, como siempre, sugiru es algo que significa demasiado, va a tener una cierta acepción negativa, porque justamente al utilizar sugiru en diferentes estructuras, puede sugerir que eso no es de tu agrado, ¿no? Por ejemplo, shinsetsu sugimasu. Shinsetsu ya es un adjetivo positivo, es un adjetivo que significa ¿qué cosa? Amable. Amable. Entonces, ¿yo por qué debería, en qué contexto yo podría utilizar shinsetsu sugimasu, shinsetsu sugiru?
no estoy elogiando a la persona en este caso. Estoy diciendo que es demasiado amable, un poco capaz para decir que se deja pasar por tonta. ¿Ok? Entonces ahí habría que tener un poquito prestarle un poquito más atención cuando utilizamos con ciertos adjetivos, Sugiru, porque no siempre se va a entender como algo del todo transparente, sobre todo cuando ya el adjetivo es positivo, ¿vale? Entonces, no es solamente un cumplido sencillo, ¿no? Decir shinsetsu sugimasu. Entonces, atentos, porque si la persona, estamos hablando con la persona y yo quiero apreciar a la persona y con una sonrisa en la cara y con una bonita entonación le digo, anata wa shinsetsu sugimasu ne, tú eres demasiado amable, ¿no? Entonces estoy elogiándola en ese caso. Pero si yo no hago ese comentario de la persona, me volteo y le digo a alguien más criticando en ese sentido, pues no es algo positivo. No sé si me dejo entender. ¿No? Entonces va a depender una vez más del contexto y también de la entonación en este caso. ¿Vale? Para evitar para evitar este problema, el idioma japonés cuenta con estos modificadores que ya habíamos visto nosotros, que son, por ejemplo, totemo, sugoku, ¿no? Y van a ser usados estos si simplemente vamos a querer decir que algo está en un alto grado. Para no decir, por ejemplo, shinsetsu sugimasu, ya que sugimasu es sugiru y sugiru significa demasiado, que tanto aquí como en cualquier idioma tiene una cierta acepción negativa. Si lo que queremos es resaltar algo bueno de la persona y no utilizar sugiru para no dejar ambigüedades, mejor utilicemos totemo. Totemo shinsetsu desu. Es muy amable. Sugoku shinsetsu desu. Suena mejor, suena como que dejando de lado eh, toda esta parte de ambigüedades, ¿vale? はい。Camila-san, disculpen el silencio. Bien, entonces, ese es un pequeño tip, un pequeño detalle que no quería dejar pasar al momento de realizar las diapositivas, porque no quiero que luego vayan diciendo su guía a cosas positivas y de repente vayan a tener algún inconveniente, ¿no? Entonces, mejor saber que existen estas ambigüedades. Ay. Bien, chicos, ahora, en esta diapositiva, aquí iniciamos, digamos, un poco los ejercicios que yo había preparado. Vamos a tener que describir lo que muestran las siguientes imágenes utilizando Sugiru. En el caso de la 1 a la 4, vamos a utilizar verbo seguido de Sugiru y desde la 5 a la 10, adjetivo seguido de Sugiru. Por ejemplo, Tsukuri sugimashita. Tsukuri sugimashita. ¿Qué significa? ¿Qué significará Tsukuri sugimashita? ¿Que cocinó demasiado? So desu ne. Lo preparé demasiado, cociné demasiado. ¿Mm? Vamos a ver, en este caso tenemos un verbo seguido de seguido. Vamos a ver el ejemplo de la derecha. Konoheya wa sema sugimasu. Konoheya wa sema sugimasu. Sema es la base del adjetivo semai. Semai significa estrecho. Sore de imi wa Esta habitación es demasiado estrecha. Ay, perdón. so desu ne. Exactamente So, so. eso. Muy bien, exacto, es eso, ¿no? Esta habitación con ojeya wa sema sugimasu. Es demasiado estrecha, ¿no? Entonces, aquí tenemos estos dos ejemplos de modelo para lo que vamos a ir haciendo. Vamos a empezar ahora, retomamos mañana. Así que si alguien podría, por favor, hacerle captura y enviarlo en el grupo para que lo tengan todos, sería ideal. Allí, avísenme.
Arigato. Listo, sensei. ありがとう、いえ。皆さん。始めましょうね。1番。número 1。メリさんは、メリさんは、メリさんは何をしましたか？ ¿Qué hizo Mary? ¿Cómo describimos eso? うん食べ過ぎました。はい、そうですね。メリさんは食べ過ぎました。comió demasiado. Me identifico con Mary. 2番。この人は何をしましたか？ブレンダさん。Podría ser sake o nomi sugimashita. そうですね。はい。酒を飲みすぎました。Bebió demasiado alcohol, bebió demasiado sake. Aunque yo sinceramente creo que alcohol en general, porque sí, sake para la concepción de Japón es muchos, muchos grados. De hecho, ellos después de 2 copitas de sake ya están ya. Un poco así. Mm. Hey. George-san, ¿puedes utilizar tu micro? No, ok. ¿Quién más puede utilizar su micro? Para hacer la 3. よ先生。はい、ディラさん、adelante. テレビを見すぎます。見すぎました。見すぎました。そうですね。テレビを見すぎました。Vio demasiada televisión, ¿no? Por eso se ve así todo cansado, ¿no? Ahí, 4番, número 4. ¿Quién más puede usar su micrófono? ¿Sería kai sugimashita? そうですね。この女の人は買いすぎました。Okay. 買いすぎました。買い es la raíz verbal de kau, ¿no? Porque recuerden que la raíz verbal se obtiene poniendo la forma en más, quitándole el más. Entonces yo tengo el verbo kau, que es comprar. Kai más es la conjugación, quito el más, me queda kai, eso es la raíz verbal. Y a eso se le añade sugiru, ¿no? Entonces, con onna no hito wa, esta mujer, kai sugimashita, compró demasiado, ¿no? Por eso aquí tenemos el dinero que vuela. 5番お願いします。número 5. ¿Eso es un vestido o una playera? Yo diría que es un vestido. ¿Cómo se dice vestido en japonés? Tienes doresu o directamente fuku. Podría ser kono doresu wa okisugimasu. Oki sugimasu. So desu. Hai. Es muy grande. Hai. 6番, número 6. A ver, aquí no, ustedes no pueden voltear la imagen a no ser que estén desde el teléfono, pero en el texto que está aquí, dice tesuto, entonces está haciendo un examen, ¿no? Sería試験 試験は難しいすぎます。Kono tesuto wa, kono shiken wa, mutsukashi sugimasu. Ahí. Se escucha igual ahí porque es parte de la sílaba shi, ¿no? Pero recuerden que mutsukashi es mutsukashi i. Entonces la última i es la que se va.
いいですか? はい。はい。Eso es. Y vamos a hacer las 7 y ya luego el resto mañana. Shiban, onegaishimasu. Número 7. ¿Cómo se dice suéter? Zeta. ¿Z? Ay, Zeta. Una E larga y una A larga. Entonces sería Konose Tawa Sugiru. So desu. Konoce tawa takasugimasu. Hai. Y desu ne. Channel no zeta desu ne. Hai. ¿Y desu ka? Hey. Bien, chicos. Mañana retomamos para ir practicando, ¿ok? Por favor, cualquier duda que tengan, me comentan. Vayan buscando ya el tema en su workbook. Espero que ya lo estén avanzando, por favor. Y cualquier cosa me dicen el día de mañana, ¿vale? Antes de que se vayan, esta es la semana de reinscripción. Chicos, estamos aquí en una situación especial con ustedes. Recuerden que tengo un acuerdo con ustedes en ese aspecto, que para poder continuar necesitaría que los 9 de ustedes se reinscriban, ¿no? Si alguien no puede, por favor, coménteme y luego tendríamos que fusionarlo con otro grupo, ¿no? De lo contrario, ya no sería muy viable para el instituto mantener un grupo de pocas personas, ¿ok? Cualquier cosa, por favor, espero sus mensajes, pero recuerden que esta es la semana de reinscripción. Hey, arigato minasan. Bonita inicio de semana a todos. Nos vemos mañana. Matashita. Arigato, Santiago. Chao, chicos.